Además de todo lo anteriormente descrito, dentro del examen físico también podemos evaluar si el paciente presenta palidez de la piel, palidez cutáneo mucosa, sobre todo si tenemos un paciente con un traumatismo craneoencefálico que presenta traumas múltiples de diversos órganos de diferentes aparatos y sistemas. Recordemos que si el paciente, por ejemplo, presenta un trauma abdominal cerrado complicado con una ruptura de víscera hueca, el paciente se puede presentar con una hemorragia, con un shock hipovolémico y pudiéndose ver clínicamente pálido. ¿Okay? Además, podemos revisar si también presenta vómitos, si los vómitos son sanguinolentos o si son vómitos incoercibles, sobre todo si el paciente presenta una lesión ocupante de espacio intracraneal, como un hematoma, por ejemplo, un hematoma epidural, que pueda estar condicionando hipertensión endocraniana. Y por esa razón, pues, presentar vómitos. Debemos examinar si el paciente o descartar si el paciente presenta lesión de nervios craneales, equimosis, fístulas o fugas de líquido cefalorraquídeo en las fosas nasales o en los conductos auditivos externos. ¿Cómo podemos evidenciar alguna lesión de nervios craneales? Bueno, podemos evaluar el reflejo pupilar, ¿okay? Sobre todo si el paciente se encuentra inconsciente. Y la evaluación pupilar, tenemos que describir el tamaño, la relación entre ambas pupilas y la respuesta que presente ante el estímulo luminoso. Si las pupilas se encuentran contraídas, estamos hablando que las pupilas se encuentran mióticas, con un diámetro menor de 2 milímetros. Cuando las pupilas tienen un tamaño intermedio o las pupilas se encuentran de un diámetro medio, entonces las pupilas pueden estar entre 2 y 5 milímetros. Y cuando las pupilas se encuentran dilatadas, hablamos de que las pupilas se encuentran midriáticas, con un diámetro mayor a 5 milímetros. Hablamos de pupilas isocóricas cuando ambas pupilas presentan el mismo tamaño, tienen diámetro similar o de diámetro igual, y anisocóricas cuando hay una diferencia entre una pupila y otra mayor a 2 milímetros. Las pupilas anisocóricas generalmente traducen una herniación uncal, una herniación cerebral, es decir, estamos en presencia de un fenómeno de hipertensión endocraniana por alguna lesión o una masa ocupante de espacio intracraneal, por ejemplo, un hematoma epidural. Y según la respuesta a la luz, las pupilas pueden ser reactivas cuando se contraen ante los estímulos luminosos, cuando se estimula con una linterna de luz blanca, de luz LED, o si las pupilas pueden estar arreactivas cuando no se contraen con la luz. ¿Okay? Es un signo inequívoco cuando las pupilas están arreactivas de lesión severa, lesión cerebral severa, cuando las pupilas se encuentran midriáticas arreactivas o fijas y arreactivas. Bueno, en relación a la tabla que vimos anteriormente, aquí tenemos los cambios pupilares o los diferentes diámetros pupilares de superior a inferior o de arriba hacia abajo, cuando las pupilas se encuentran de tamaño normal, ¿okay? Con un tamaño, o sea, un diámetro intermedio. Estamos hablando que el diámetro normal es entre 2 y 5 milímetros. 5 milímetros obviamente cuando hay ausencia de luz o en presencia de oscuridad, y 2 milímetros cuando está el paciente o la persona, el individuo, en un lugar con mucha luz. Cuando las pupilas se encuentran con diámetros desiguales, cuando ahí las pupilas están asimétricas, cuando hay una pupila que tiene un diámetro pupilar mayor o menor que la otra, estamos hablando de anisocoria. Cuando las pupilas se encuentran muy contraídas, estamos hablando un diámetro menor de 2 milímetros, estamos hablando de pupilas mióticas o miosis pupilar. Y cuando las pupilas están anormalmente dilatadas, estamos hablando de pupilas midriáticas o midriasis pupilar. Estamos hablando de pupilas con un diámetro mayor a 5 milímetros. Entre los síntomas y signos clínicos sugestivos dentro del examen físico de hipertensión endocraniana, refiriéndonos a hipertensión endocraniana como la entidad en donde hay aumento de la presión intracraneal, ¿okay? Producto en este caso por un traumatismo craneoencefálico,
encontramos los vómitos persistentes o incoercibles. Ese paciente que llega a la emergencia después de un traumatismo craneoencefálico con cefalea o dolor de cabeza, con vómitos persistentes, y uno le coloca un antiemético, por ejemplo, metoclopramida u ondansetron, y el paciente persiste con los vómitos, con vómitos persistentes o incoercibles. No necesariamente tienen que ser un proyectil, porque muchas veces dentro de la práctica clínica podemos ver que hay pacientes que presentan vómitos precedidos de náusea y se encuentran hipertensión endocraniana. Disminución de 2 o más puntos de la escala de Glasgow. ¿Okay? Un paciente que llega a la emergencia con 13 puntos de Glasgow y dentro del transcurso de la estancia intrahospitalaria o del seguimiento de la observación o la vigilancia neurológica empieza a descender el Glasgow, es decir, empieza a tornarse más somnoliento o estupuroso, se deteriora desde el punto de vista del estado de conciencia. Alteración del tamaño o reactividad pupilar, ya como lo vimos anteriormente, que pueda presentar anisocoria o pueda presentar hiporreactividad pupilar. Estrabismo convergente por afectación del nervio abducens, un paciente que pueda presentar alguna lesión, un estrabismo adquirido después de un traumatismo craneoencefálico, ¿okay? Conociendo por estrabismo la pérdida de la relación de paralelismo entre los ejes longitudinales o anteros posteriores de ambos globos oculares. Somnolencia, estupor o coma, es decir, un paciente que se deteriora desde el punto de vista a nivel de conciencia. Tríada de Cushing. La tríada de Cushing es una tríada característica que traduce hipertensión endocraniana, en donde se produce una bradicardia severa, es decir, enlentecimiento del ritmo cardíaco, apnea o alteración del patrón respiratorio e hipertensión arterial sostenida. Además de ello, podemos también, dentro de los signos o síntomas del examen físico, sobre todo en los recién nacidos o en los lactantes, en donde persisten con un cráneo que no está totalmente cerrado, el abombamiento de las fontanelas y la diástasis o separación de las suturas. En ellos, bueno, obviamente el cráneo permanece, las fontanelas están permeables. Bien, ahora ya vimos todas las manifestaciones clínicas que podemos indagar durante la anamnesis o el interrogatorio del paciente y del examen clínico, el examen físico, neurológico del paciente con traumatismo craneoencefálico. Ahora vamos a revisar con qué métodos diagnósticos auxiliares contamos, sobre todo desde el punto de vista imagenológico. Ya además describimos al revisar cada entidad, cada patología del traumatismo craneoencefálico dentro del estudio de tomografía, ya que la tomografía cerebral o la tomografía craneal simple es el método diagnóstico de imágenes de elección. Sin embargo, también podemos contar con la radiografía convencional o radiografía simple, la cual es un estudio que de pronto tenemos de más fácil acceso dentro de la situación de nuestros hospitales. Entonces vamos a hablar primero de radiografía, sobre todo de radiografía con hallazgos normales, radiografía normal, para luego ver algunas radiografías con hallazgos anormales, tal como lo hicimos con la tomografía. Tenemos la radiografía en proyección anteroposterior o AP, en donde el paciente, el haz del rayo penetra los tejidos desde la región más anterior. Entonces vemos al paciente de frente. ¿Qué podemos describir dentro de una radiografía normal? Bueno, así como está bien señalado, podemos de superior a inferior, podemos encontrar la sutura sagital, la cual es la sutura que articula a ambos huesos parietales en la línea media. Encontramos la sutura lambdoidea que articula la concha o la escama del hueso occipital con ambos huesos parietales. Más inferiormente podemos ubicar los senos frontales, los cuales constituyen uno de los 4 tipos de senos paranasales, paralelos a las fosas nasales, y son obviamente cavidades neumáticas o neumatizadas por donde pasa aire. Entonces vemos que hay una densidad de aire, una densidad más radiolúcida o más oscura, en contrariedad o en contraparte del hueso, que es una densidad más radiopaca, es decir, más blanca. Además,
a cada lado de los senos frontales ubicamos a las cavidades orbitarias, a las órbitas. Además encontramos las fosas nasales en la línea media más inferiormente. En la línea media además encontramos el tabique o septum nasal. A cada lado del tabique o septum nasal tenemos también los senos maxilares, los cuales se ven más radiolúcidos. Y más inferiormente está la mandíbula con el cuerpo mandibular y las ramas mandibulares. Y por supuesto las piezas dentarias, los dientes. Y vemos además un cuerpo extraño, el artefacto que deja un cuerpo extraño, que son prótesis dentarias, son unas prótesis dentarias, el cual se ve, terminológicamente se describe como más radio opaco, es decir, se ve totalmente blanco, se ve como, esa es la densidad que deja estos artefactos metálicos. Del lado derecho, de la radiografía del lado derecho, vemos que es una radiografía en proyección lateral, es decir, ahora tenemos al paciente de perfil. ¿Y qué podemos visualizar? Bueno, podemos visualizar las impresiones digitales en hoja de higuera. Son impresiones que deja la arteria meningia media, que se encuentra superficial e irriga la dura madre, y una vez que entra en contacto con la tabla interna, la tabla ósea interna, entonces deja estas impresiones similares a una hoja de higuera. Además encontramos el antro mastoideo, que está posterior al conducto auditivo externo, y también son cavidades, es una cavidad neumatizada o neumática. ¿Okay? También dentro de la radiografía de cráneo simple, la radiografía convencional, encontramos la proyección de Town. Es una proyección para visualizar la base del cráneo, la fosa posterior. ¿Okay? Que tal cual lo vemos en la fotografía del lado izquierdo, vemos la imagen de superior a inferior. Vemos por supuesto la tabla ósea, que está indemne. Esto es una radiografía normal con hallazgos normales. Vemos en la línea media más inferiormente el foramen magno, que es por donde ingresa la médula espinal para transformarse en bulbo, es decir, la transición bulbo-medular. Y acá al lado del foramen magno visualizamos los peñascos con los antros mastoideos o celdillas mastoideas, las cuales están debidamente neumatizadas por la presencia de aire. ¿Okay? Mientras que en la fotografía del lado derecho vemos ya una imagen anormal, una radiografía anormal, en donde es una radiografía de cráneo en proyección lateral, y vemos una imagen radiolúcida, es decir, negra, dentro del cráneo. Entonces estamos en presencia de lo que anteriormente vimos o describimos como neumocéfalo, es decir, la presencia de aire dentro del cráneo. Acá también vemos unas radiografías en proyección lateral, unas radiografías de cráneo simple en proyección lateral. Tenemos una al lado izquierdo, otra del lado derecho. La del lado izquierdo vemos o visualizamos que hay una solución de continuidad. Es una fractura, por supuesto, que involucra tanto el hueso occipital como el hueso parietal y el hueso temporal. Una fractura occipito-parieto-temporal, es decir, tiene un trazo de fractura bastante extenso, bastante amplio. Mientras que en la radiografía del lado derecho es para describir los artefactos, cómo se ven los artefactos, es decir, cómo se ven los cuerpos extraños en radiografía, sobre todo los artefactos de naturaleza metálica. ¿Okay? Vemos que se ven bastante radiopacos, es decir, presentan una densidad mayor que la del hueso, se ve todavía aún más blanco. Estamos en presencia de estos artefactos metálicos que, como se ven, tal como se ven en la silueta en la imagen, bueno, son unos clavos, ¿okay? Unos clavos que están produciendo una fractura del hueso frontal, una fractura abierta o una fractura penetrante, un traumatismo craneoencefálico penetrante por fractura abierta del hueso frontal. Acá en esta lámina vemos dos imágenes, dos fotografías de radiografías convencionales, pero no de cráneo, sino de columna cervical, en proyección lateral. Recordando como mencionábamos al inicio del video, hablando de la epidemiología del paciente con traumatismo craneoencefálico, en donde describíamos que hasta un 30% de estos pacientes con traumatismo craneoencefálico
pueden presentarse con lesiones de la columna vertebral cervical. Entonces es necesario, es mandatorio que todo paciente que analicemos, que estudiemos con traumatismo craneoencefálico, también le solicitemos estudios de radiografía de columna cervical. Entonces vemos la fotografía del lado izquierdo, donde vemos una fractura del atlas, es decir, de la segunda vértebra cervical de C2, en donde hay fractura de la pars articularis. Y además de la fractura, vemos como hay desplazamiento de la vértebra de C2 sobre el cuerpo vertebral de C3. Entonces hay una luxofractura. No es una luxación y es una fractura al mismo tiempo. Es una lesión combinada. Hay dos mecanismos. O espondilolistesis traumática, en donde espóndilo quiere decir, significa vértebra, y listesis, desplazamiento. Una espondilolistesis traumática. En la fotografía del lado derecho vemos una fractura muy característica descrita en la literatura como fractura en gota o fractura en lágrima del cuerpo vertebral del atlas, es decir, de la segunda vértebra cervical. Vemos la semejanza o el aspecto de una lágrima. Es una fractura en donde hay fractura del vértice del cuerpo vertebral, el borde anterior. Entonces vemos la semejanza como una lágrima y por eso se llama fractura en gota o fractura en lágrima. Acá vemos una tomografía cerebral o tomografía de cráneo simple con técnica de ventana ósea, el cual es el estudio de elección, el estudio de imágenes de elección para el traumatismo del paciente con traumatismo craneoencefálico. Vemos dos fotografías de cortes axiales o cortes transversales. Del lado izquierdo vemos una imagen hiperdensa intracerebral, una colección hiperdensa intracerebral, una hemorragia intracerebral, un hematoma intracerebral postraumático. Y del lado derecho vemos un artefacto en el hueso parietal del lado izquierdo. Digo del lado izquierdo porque cuando nosotros vemos una tomografía, las imágenes son en espejo. Lo que es izquierdo para el examinador es derecho en la imagen para el paciente. Entonces, en este caso, es un artefacto ubicado en el hueso parietal del lado izquierdo. Ingresó por el hueso parietal del lado derecho, donde hizo la fractura. Muy probablemente estemos en presencia de un artefacto metálico, un cuerpo extraño, un proyectil de arma de fuego. Entonces, es un paciente con un traumatismo craneoencefálico penetrante, con fractura abierta por proyectil de arma de fuego, con hematoma intracerebral o hematoma intraparenquimatoso cerebral asociado. Entonces detallamos bien el artefacto, como deja un destello de luz. Un artefacto muy hiperdenso, de densidad similar a la del hueso. Acá nuevamente 3 fotografías de tomografía axial computarizada. Vemos una imagen al lado izquierdo, que es la imagen A, la imagen B en el medio y pudiéramos decir la imagen C a la derecha. Vemos en la imagen A que es la técnica de ventana ósea de una tomografía y vemos una solución de continuidad, una fractura, un trazo de fractura indicado por la flecha en negro del hueso temporal del lado derecho del paciente. Recordamos nuevamente que al revisar un estudio para podernos ubicar de qué lado se encuentra en el paciente, es del lado contrario del examinador. Es decir, lo que para mí es izquierdo, en el paciente, en el estudio, en la tomografía, se encuentra del lado derecho. Luego tenemos la imagen B, en donde visualizamos en ese mismo estudio, en esa misma tomografía del mismo paciente, vemos la ventana intraparenquimatosa, la ventana parenquimatosa, la ventana cerebral, en donde no solamente hay una fractura, sino que debajo de la fractura se ve muy diminuto, un hematoma muy reducido, un hematoma epidural que está indicado, señalado por la flecha en blanco. Y del lado contralateral vemos una lesión de contragolpe o una lesión de rebote, vemos una contusión hemorrágica cerebral lobar temporal del lado izquierdo. ¿Okay? En la imagen, en la fotografía del lado derecho, vemos otra tomografía, otro corte, en donde visualizamos otro paciente con una fractura conminuta del hueso frontal, con compromiso de los senos frontales y del techo orbitario.
Y finalmente, para cerrar, aun cuando no es objetivo u objeto central de la charla, debemos mencionar brevemente la terapéutica inicial, el abordaje inicial del paciente con traumatismo craneoencefálico, recordando el ABCD del soporte vital del paciente politraumatizado, en donde la letra A nos recuerda permeabilizar las vías aéreas superiores con las maniobras frente-mentón o tracción mandibular en la sospecha de lesiones vertebrales cervicales, además de inmovilización cervical con ortesis rígida tipo collarín de Filadelfia. La letra B nos recuerda la aspiración de las secreciones y retirar los cuerpos extraños de la cavidad bucal y asegurar una buena o una adecuada oxigenación, ventilación con un dispositivo básico de la vía aérea como lo es un BBM o bolsa de ventilación manual. Luego la C nos recuerda asegurar una adecuada circulación o hemodinamia o perfusión de los tejidos periféricos con dos accesos venosos periféricos, dos vías, y además el control de las hemorragias si las presentara el paciente. La letra D nos recuerda examinar o evaluar el daño o deterioro neurológico del paciente, como lo es el estado de conciencia mediante la escala de Glasgow, mediante los reflejos pupilares. Y la letra E nos recuerda exponer las zonas afectadas o heridas del paciente. Recordando que el tratamiento debe iniciarse mediante una reanimación adecuada del paciente, según el protocolo, las pautas del soporte vital avanzado del trauma, así como lo revisamos ahorita, justo en el lugar del accidente, es decir, inmediatamente, por obviamente los cuerpos de salud correspondientes, y debe ir seguido de la aplicación de medidas necesarias para evitar lesiones cerebrales secundarias. Se debe descartar factores que causen deterioro a nivel de conciencia, como sustancias como el alcohol, como drogas, como shock hipovolémico, hipoxia severa, o que haya permanecido con ese nivel de conciencia al menos durante 6 horas. ¿Cuál será la conducta o terapéutica médica con respecto al paciente que presenta traumatismo craneoencefálico, dependiendo si es leve, moderado o severo? Recordando que el traumatismo craneoencefálico leve es cuando el paciente presenta una escala de Glasgow entre 14 y 15 puntos. El paciente con traumatismo craneoencefálico moderado es un paciente que presenta una escala de Glasgow entre 9 y 13 puntos, y el paciente con traumatismo craneoencefálico severo presenta una escala de Glasgow de 8 puntos a 3 puntos. Dentro de la vigilancia del paciente con traumatismo craneoencefálico leve, el paciente se puede dejar bajo observación durante 8 horas dentro de la institución, dentro de la emergencia, y si no presenta ninguna eventualidad y presenta mejoría, es dado de alta. Se le da el alta hospitalaria, se le da seguimiento ambulatorio y se educa al paciente con respecto a los signos de alarma. ¿Cuáles son los signos de alarma? Que el paciente estando en su domicilio presente convulsiones, presente alteración del estado de conciencia, presente vómitos incoercibles que no se dan con tratamiento, o presente cefalea intensa persistente que no sea con tratamiento, o cualquier otro síntoma o signo de deterioro neurológico focal. Y finalmente se le administra analgesia, se le prescriben fármacos analgésicos. La vigilancia con el paciente con traumatismo craneoencefálico moderado con una tomografía normal se deja en observación en urgencias durante 24 o 48 horas. Se realiza una valoración neurológica cada 2 horas del estado neurológico del paciente. Se eleva la cabecera a 30 grados, que es la posición de Fowler, que es una posición en donde favorece el retorno venoso y de esa forma mejora el edema cerebral. Se realiza alineación del cuello del tórax, se le administra también analgesia y se trata de preservar una normovolemia y normotermia en el paciente. Es decir, se administran soluciones, la fluidoterapia, para mejorar la volemia del paciente y se trata de mantener una temperatura corporal normal. Eso sobre todo si el paciente presenta fiebre. Y el paciente dentro de la vigilancia con un traumatismo craneoencefálico severo, por supuesto, el ingreso, la observación y el ingreso se realiza dentro de los cuidados de una unidad de terapia intensiva. Y por supuesto también amerita valoración por el servicio de neurocirugía. Y luego de que el paciente es escaneado a través de un tomógrafo, se le es realizada la tomografía cerebral
y evaluado por el servicio o la especialidad de neurocirugía. Si es necesario realizar algún tratamiento quirúrgico, bueno, se someterá a cirugía para la remoción o el drenaje quirúrgico de masas anormales, es decir, hematomas, que se puedan drenar o remover con fines preventivos profilácticos o bajo la indicación de hipertensión endocraniana persistente o refractaria a tratamiento médico. Acá les dejo estas dos revisiones, estos dos trabajos de investigación bastante interesantes, disponibles en la red. Una sobre el manejo del traumatismo craneal pediátrico y otra sobre las indicaciones de tomografía axial computarizada de cráneo simple en pacientes menores de 2 años con traumatismo craneoencefálico leve. Y por acá les dejo, para los interesados, la revisión bibliográfica citada. Sin embargo, hay muchos textos, muchos libros, muchas literaturas, además de muchos artículos científicos muy interesantes en la red sobre traumatismo craneoencefálico. Muchas gracias por su atención.